Vamos a hablar ahora de la continuidad. La continuidad, en este caso de atrezo y de escenario, tiene que ver con los elementos que quedan dentro del plano, estos elementos que están aquí detrás de los personajes, que nos sirven para saber que estamos dentro del mismo espacio. A veces nos toca siempre estar cuadrando elementos para que aparezcan dentro del plano, para que así den la apariencia de que estamos en el mismo espacio. Porque puede pasar que estemos grabando planos en diferentes partes, pero que al final, cuando esté montado en la película, se va a sentir como si fuera el mismo escenario. Esa continuidad de atrezo tiene que ver con los elementos que están dentro del plano, que sirven para dar continuidad, para entender que estamos dentro de un mismo espacio. Una ley muy importante en cuanto a la continuidad. Estamos hablando de continuidad, es como vamos a grabar los planos para que cuando armemos la edición no tengamos problemas, no nos falten algunas cosas, los personajes estén siempre en las direcciones que necesitamos y que aparezcan en los puestos y posiciones para que la persona que esté viendo la escena no se vaya a confundir. Una ley que vamos a utilizar, o sea, esta ley la debemos utilizar siempre que vamos a hacer una escena de diálogos, es la ley del eje. Aquí en esta imagen estamos viendo dos personajes, este personaje A, personaje B. Aquí tenemos una cámara 2, una cámara 1, una cámara 3 y esta que se llama cámara X. El objetivo de la ley del eje es que los personajes no cambien de posición repentinamente y entonces confunda a la persona que está viendo la escena. Entonces, miren, para aplicar la ley lo que se hace primero es pasar una línea imaginaria que se va a llamar línea del eje. Esta línea está pasando entre los dos personajes. Mejor dicho, esta línea demarca cómo se relacionan e interactúan estos dos personajes. Estos dos personajes están dialogando. Aquí estamos haciendo una escena de diálogos. Entonces, ve que dijimos que necesitábamos tres planos. Necesitamos un plano donde los dos personajes estén mostrando la distancia relativa que hay entre ellos dos. Estén mostrando la distancia. Aquí vemos que el personaje A se mantiene a la izquierda y el personaje B se mantiene a la derecha. El personaje A está en la izquierda y el personaje B está en la derecha. Y en la cámara 2 mantiene la misma posición y en la cámara 3 mantiene la misma posición. La única cámara en el cual se invierten las posiciones es la cámara X. Expliquemos por qué. Miren cómo se aplica la ley. Primero pasamos una línea que se llama línea del eje. Y cuando ya tenemos la línea del eje, entonces decidimos si utilizar todas las cámaras de un lado del eje o utilizar todas las cámaras del otro lado del eje. Aquí lo que pasa es que como el primer plano que estamos haciendo empieza de este lado, que sería la cámara 1 que está mostrando los dos personajes, las demás cámaras deben estar entonces de este lado del eje para que los personajes mantengan su posición, o sea que se mantenga el personaje A en la izquierda y el personaje B en la derecha. Lo que pasa aquí con la cámara X es que esta cámara entonces se viola el eje. ¿Qué pasa? Que cuando grabamos, no teniendo en cuenta ya el eje que habíamos definido al comienzo, la posición de los personajes se invierte. Nosotros no queremos que la posición de los personajes se invierta. Mira, aquí está cambiando la posición. Aquí que está quedando el personaje B en la izquierda y el personaje A en la derecha. Si quisiéramos con todas las cámaras de este lado, entonces no vamos a violar el eje. ¿Qué quiere decir eso? Que después que pasamos la línea del eje, elegimos uno de los dos y grabamos solamente de uno de los dos lados. Aquí pasa que, volvamos a repetir, estamos grabando en cámara 1, se mantiene la posición, cámara 2 mantiene la posición, cámara 3 mantiene la posición y la cámara X que está del otro lado del eje cambia la posición de los personajes. Si grabáramos todo de este lado, se van a estar los personajes siempre con estas posiciones. O sea, B siempre estaría en la izquierda y A estaría en la derecha. Pero como estamos grabando desde este lado, siempre va a estar A en la izquierda y B en la derecha. Entonces, a eso se refiere
la ley del eje en grabar los planos sin que los personajes cambien de posición repentinamente. Es para que la persona que está viendo la escena no vaya a perder la relación espacial de los personajes. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos dos personajes en una mesa. Pasamos la línea del eje y elegimos grabar desde arriba, desde este lado o desde este lado. Aquí se eligió desde acá abajo. Entonces vemos que esta cámara B, que muestra la posición de los dos personajes, y esta cámara E, que sería esta imagen, esta cámara D sería esta imagen. La cámara A nos daría esta imagen y la cámara C nos daría esta imagen. Y los personajes nunca pierden su posición. Siempre el muchacho está en la izquierda y la muchacha está en la derecha. Mira, aquí también pasa con esta cámara, aquí ella está en la derecha y ella está en la izquierda. Y aquí pasa lo mismo. El personaje, el muchacho siempre está en la izquierda y ella está en la derecha porque se está aplicando bien la ley del eje. Y tenemos otro ejemplo de la ley del eje y cómo se vería cada plano. Aquí se nota que se está utilizando este lado de la habitación. Aquí está la línea del eje y se está utilizando este lado de la habitación. Eso quiere decir que toda cámara que esté de aquel lado del eje nos va a dar cambio de posición, o sea, un salto del eje, que es lo que no queremos. Por ejemplo, esta cámara 1 y esta cámara 9 nos mostraría la posición de los personajes al revés. En cambio, todas estas cámaras, la 3, la 4, la 5, la 8 y la 7, sí nos mantiene la continuidad, nos mantiene la posición de los personajes. Ahora sí, continuemos. Hay otra ley que también aplicamos que se llama ley de la proporción, que en realidad aplica la ley de los 30 grados. Quiere decir que cuando estamos grabando a un mismo personaje y queremos hacer otro plano, o sea, queremos cambiar el ángulo de posición de la cámara, debemos hacerlo pasando los 30 grados. Miren, aquí está la imagen de esta cámara y la imagen de esta cámara. Miren que aquí está cambiando. Aquí está la imagen de esta cámara y la imagen de esta cámara. Entonces, esta ley la utilizamos cuando queremos grabar al mismo personaje y queremos cambiar el plano. Entonces lo que debemos hacer es cambiar la distancia de la cámara hacia el personaje y cada vez que cambiamos el ángulo hacerlo con un ángulo mayor a 30 grados. Como aquí la cámara está frontal al personaje, la siguiente posición está a más de 30 grados de la posición anterior. Por eso estos planos quedan así y nos sirven para armar muy bien la continuidad cuando vayamos a editar. Esto cuando estamos grabando a un mismo personaje. Aquí esta es una imagen de cómo se aplica la regla de los 30 grados. Mira, si hacemos un plano aquí, la siguiente toma debe tener más de 30 grados. O si empezamos aquí, la siguiente toma debe tener más de 30 grados. Pero cuando estamos grabando un mismo personaje. Eso lo podemos utilizar si, por ejemplo, si el personaje lo dejamos solo dándole el diálogo y queremos tener varias tomas del mismo personaje cada vez que queramos hacer, por ejemplo, hacemos un diálogo completo con esta toma así de perfil y después hacemos el diálogo completo a más de 30 grados para tener entonces dos planos así, este plano que está un poquito más de perfil y este que está más esquineado, más angulado. También cuando estamos grabando una escena debemos tener pendiente la dirección del movimiento. Eso quiere decir que los personajes siempre deben mantener la misma dirección de movimiento. Por ejemplo, si describimos que un personaje va de izquierda a derecha, en un plano más cerrado también debe mantener la misma dirección. Si un personaje sale por una puerta, un personaje va de izquierda a derecha, sale por la derecha, en el plano que le sigue debería entrar de izquierda a derecha para mantener la misma línea de dirección. Otro concepto importante para la continuidad es el punto de vista cuando estamos haciendo los planos y contraplanos.
Mantener el punto de vista aquí tiene que ver con la altura de la mirada de los personajes que están hablando. Mira que cuando lo estamos haciendo desde ella, mira cómo quedaría el plano, quedaría contrapicado hacia él. Y cuando lo estamos haciendo desde él, el plano quedaría picado hacia ella. Y tenemos un ejemplo aquí en la parte de abajo para que veas cómo va quedando cuando se está aplicando este concepto. Tiene que ver con el punto de vista de la mirada. Otro concepto importante en la continuidad es la continuidad en la iluminación. La continuidad en la iluminación tiene que ver con algo que nosotros le llamamos temperatura de color. La temperatura de color tiene que ver con el color de la luz, el color que emana la luz que estamos recibiendo. Y eso tiene que ver con los grados Kelvin de la luz. Aquí a 1000 grados Kelvin está la luz roja y a 10.000 grados Kelvin la luz está azul. Vamos a decir que existen dos tipos de luz. Las que son cálidas, que son del rojo hacia el amarillo, y las luces frías que van entre el gris y el azul. Esas son las principales. O sea que vamos a tener luces frías y luz cálida. Mira, vamos a tener luz fría y luz cálida. Lo importante para la escena es que o tenemos las luces frías o tenemos las luces cálidas. Y el color de la luz nos va a servir para marcar también conceptos de la escena. Por ejemplo, queremos que la escena sea candente y calurosa, que sea muy expresiva en cuanto a los sentimientos. Podría ser como esta iluminación que está acá abajo. Cuando queremos que sea más fría, más taciturna, podríamos utilizar la iluminación como esta parte de arriba. La temperatura de color tiene que ver directamente con el color de la luz. Y eso se le llama temperatura de color. Entonces lo que sí es importante para la escena es que se mantenga la misma temperatura de color en todos los planos que hagamos. Lo que hacemos normalmente es que siempre estamos midiendo el balance de blanco, o sea la temperatura de color, y la estamos anotando para saber cada plano que hicimos cuál era la temperatura de color que teníamos para poder tener una continuidad bien hecha. Después que ya conocemos estos conceptos, es que vamos nosotros a construir nuestro guión de planos. Eso quiere decir que para poder construir un guión de plano nosotros debemos conocer los conceptos anteriores para entonces sí realizar la escena.